En este vídeo vamos a ver el periodo conocido como Paleolítico, piedra antigua. ¿Qué es? ¿Qué es? He puesto aquí piedra antigua, ¿de acuerdo? Partimos de ahí, Paleolítico. Se divide en Paleolítico inferior, medio y superior, son estadios que se han conformado así para entender la evolución del Paleolítico, de esta piedra antigua. Primero, guijarros y bifaces. Habíamos visto en el vídeo anterior que los bifaces, el Homo erectus y ergaster es el que fabrica los bifaces, ¿no? Pues esos guijarros y esos bifaces en el Paleolítico inferior es lo que hace que esta industria lítica sea tan importante para, como dije en el vídeo anterior, llegar, por ejemplo, al tuétano de los huesos, tan importante para la alimentación. Paleolítico medio, las lascas. Lascas son ya lo que va saliendo de cuando va golpeando una piedra con otra, va saliendo piedras más chiquitas, pues eso son las lascas. Y con eso, ¿qué es lo que pasa con esas piedras chiquitas? Pues esas puntas de flecha, esos pequeños cuchillos, son muy importantes. Ya nos podemos imaginar, ¿no? El Paleolítico superior, ya llegamos a una industria lítica muy avanzada. El Paleolítico superior, recordamos que ya es el Homo sapiens. Tiene una capacidad más de 1400 centímetros cúbicos, ¿no?, de desarrollo del cerebro, que habíamos visto, recuerdo, que una de las teorías era porque vamos erguidos, gesto de pinza, se estira la laringe, se desarrolla el lenguaje, se puede desarrollar el lenguaje, y por desarrollar el lenguaje se va a desarrollar el cerebro. Y eso es un proceso de miles de años, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilizan los microlitos? Por ejemplo, para curtir ya pieles, curtir vestidos, vestirse. Eso es ya el inicio de la moda, ¿no? Es lo que es el principio, ¿no? 2,5 millones de años, 10.000 años, no lo he dicho, Paleolítico. Lo habíamos visto ya en el tema de la prehistoria. 2,5 millones de años, 10.000 a.C., que ya podemos meter al Epipaleolítico, Mesolítico y a partir aproximadamente del 8.000 el Neolítico, ¿no? Características: sociedad y economía. En primer lugar, animal social. El ser humano, como dijo Aristóteles, fue un político, un animal social. Por eso es un animal político, porque vive en sociedad. El ser humano siempre está en grupo. En grupos, no se concibe el ser humano, la evolución, ni el ser humano aislado. El Robinson Crusoe, no se puede desarrollar. Somos animales sociales, ¿de acuerdo? Por eso nos interesa lo que le pasa al vecino, por eso nos interesa lo que nos pasa a todos como sociedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo empieza en el Paleolítico este animal social? Pues en clanes. Van surgiendo grupos, esos grupos son clanes y tienen un jefe. Vemos cómo se va a ir desarrollando esto cada vez, complejizándose cada vez más. Unos clanes con un jefe. Ese jefe pues suele ser el mejor cazador, ¿de acuerdo? Suele ser el mejor cazador porque ya había especialización. Estaban especializados, unos cazaban, otros recolectaban, otros se quedaban en las cuevas, etcétera, ¿no? He puesto aquí que eran obviamente depredadores, cazaban, depredaban, pero sobre todo eran carroñeros. No nos creemos que éramos los típicos que siempre que lo normal era ser carroñeros, pelearnos con otros, con los buitres y pelearnos por la carroña, ¿de acuerdo? Por eso era tan importante los bifaces y llegar al tuétano de los huesos, ¿no? Y llegar también con la herramienta, llegar al alimento, ¿no? Nomadismo y cuevas. Eran nómadas. No producían su propio alimento todavía en el Paleolítico. Iban de un lado a otro buscando el alimento, recolectando y cazando lo que podían, ¿no? Liebres, conejos, etcétera, ¿no? Mamut, dientes de sable. Aunque los dientes de sable eran más depredadores que lo podían cazar, ¿no? Bueno. El fuego, hemos visto también, ¿no?, que fue el ergaster y el erectus, al que se le atribuye la invención, ¿no?, o el descubrimiento, puede ser, del fuego, ¿no? Puede ser que seguramente, como lo descubrieron, fue cuando un rayo, pues, con un rayo en un árbol, ¿no? Y se dan cuenta de que ese fuego, pues le va a proporcionar, va a mejorar el alimento, va a ahuyentar depredadores, como he puesto aquí, iluminación, protección ante otros, calor, por ejemplo, calor en las cuevas, para la cocina, etcétera. Esto cambia la alimentación, otro cambio fundamental, el fuego es fundamental. La religión. ¿Quién desarrolla la religión? Lo habíamos visto en el vídeo anterior, el Neandertal y el Homo sapiens, pensamiento muy complejo. Religión de religare.
La religión, de religar, de reunir, ¿no? Una de esas acepción a mí me gusta mucho porque reúne, ¿no? Es muy el pensamiento filosófico y religioso es del ser humano, ¿no? Porque reúne, es lo que hace, lo que caracteriza realmente al ser humano, reunir a muchos individuos y hacia una meta común, o sea, una guerra. Por ejemplo, siempre hay detrás este concepto, ¿no? Este concepto de reunir en torno a una creencia. Tú crees, por ejemplo, en una guerra, crees que por una religión, ¿no? Que tu religión es la verdadera, crees en eso y reúne a individuos y van hacia eso contra otros que creen otra, por ejemplo. O hacia a recuperar unos recursos naturales que te han dicho que es por tu nación, por ejemplo, una ficción, ¿no? La nación, mi nación y tu nación simplemente por un territorio que hemos conformado, ¿de acuerdo? Y el arte. El arte en el Paleolítico tenemos el arte rupestre y el arte mobiliario. Todos conocemos el arte rupestre en cuevas, pintando, ¿no? ¿De acuerdo? Todos conocemos Atapuerca, ¿no? En Burgos. Y el arte mobiliario de que se puede mover. Y tenemos, por ejemplo, las Venus, ¿no? La Venus de Willendorf. Tenemos las Venus que eran, digamos, pues representativas de la diosa madre, ¿no? Este pensamiento abstracto de decir, si esto indica que es lo que pensaban en el Paleolítico superior, sobre todo el Homo sapiens y también en Neandertal, se hacían preguntas, decían, ¿por qué de esto que cazamos, esto que recolectamos, la tierra? Se hacían preguntas sobre esto, por eso en el arte se reflejaban bisontes, etcétera. Reflejaban esto y se hacían preguntas de dónde viene esto, ¿no? Y ese es el desarrollo del pensamiento. Y hasta aquí he puesto el Paleolítico. En el siguiente vídeo veremos el Neolítico.